Y quiero leer 1 Corintios capítulo 18, versículo 2 al 5. Ustedes saben que cuando no traigo PowerPoint, me guío con esta Biblia Reina Valera del 60 gigante. No es porque sea especial, hermanos, es porque tiene letra grande. Ya, solamente por eso. Y ustedes saben que el pastor ya está... Hermanos queridos, 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 18 al capítulo 2, versículo 5. Les ruego que pongamos atención a la palabra del Señor. Ustedes pueden buscar también en sus Biblias, y dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito: el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Señor, gracias por tu poderosa palabra. Gracias porque nos podemos presentar aquí, al igual que muchos grupos comunitarios, muchas iglesias aquí en nuestra ciudad, y que ahora están predicando tu palabra. Al igual que en muchas iglesias a lo largo de nuestro país. Y al igual que en muchos lugares a lo largo del mundo. Algunos libremente. Y el día de hoy todavía algunos en persecución. Y quizás en día domingo, Señor, día del Señor, es posible que en algún rincón del mundo incluso hayan cristianos que estén dando culto simplemente en su corazón, porque no lo pueden hacer públicamente, por la locura de la cruz. Te pido que el día de hoy
tu Espíritu Santo traiga una palabra a nuestra vida. Traiga palabras, Señor, como la hemos leído. Esta palabra, Señor, que nos permite estar siendo dirigidos, Señor, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos queridos, lo que acabo de leer ha sido leído ya durante los últimos 2000 años. Y nosotros podemos hacer aquello que hicieron los primeros cristianos, tratar de comprender y entender la totalidad, o tratar de entender también lo que hemos hecho durante los últimos 300 o 400 años, tratar de extraer, ¿cierto?, toda la teología sistemática que podamos encontrar en este texto, porque siempre lo digo y de chiste, este es un texto maravilloso para nadar de brazadas, ¿cierto?, y encontrar una gran cantidad de términos teológicos como justificación, como podría ser expiación o redención. Pero creo yo que el apóstol Pablo no es ese el sentir. El apóstol Pablo no quiere hacer un estudio aquí teológico, sistemático de la justificación. El apóstol Pablo no está aquí haciendo una exposición sistemática de lo que significa redención y la historia de la redención. Lo que nosotros acabamos de leer en este texto es simple. El apóstol Pablo le está hablando a una iglesia problemática. A una iglesia problemática. A una iglesia profundamente llena de dones. Personas que están capacitadas, personas que tienen habilidades para predicar, personas que tienen habilidades para enseñar, personas que tienen habilidades para orar, personas que tienen habilidades por parte del Señor, del don del Espíritu Santo, quizás para dirigir, para liderar. Y es tanto así que la iglesia está llena de dones que vamos a encontrar, y esta carta nos va a decir, que existen varios grupos liderados por incluso personas dentro de esta iglesia. Así es que, por lo tanto, créanme, el apóstol Pablo no está haciendo en este minuto una apología, ¿cierto?, doctrinal, sino más bien lo que el apóstol Pablo está buscando es poder mostrar a la iglesia la paradoja en relación al mundo de lo que significa seguir a Jesucristo. ¿Qué es lo que significa seguir a Jesucristo? Y esta paradoja, ¿por qué? Porque ustedes saben que paradoja es algo completamente contrario, lo opuesto a lo que se está, ¿cierto?, viviendo o realizando. Porque el mundo ha entrado a la iglesia. Es tan simplemente. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, oye, nosotros aquí en la iglesia de Corinto, porque para los que no saben, el apóstol Pablo, y antiguamente las iglesias eran de fierro. Los discípulos eran a otro nivel. El apóstol Pablo dijo en Antioquía con Bernabé, vamos a ir a predicar del Señor. Y mientras predicaban, comenzaron a plantar iglesias. Y ahí sí que era brígido, ese término aquí que utilizamos, era bien complejo. ¿Por qué? Porque después no había evangelio en ningún lado. Abiertamente no habían otras iglesias evangélicas, habían sí sinagogas judías, ¿cierto? Pero en términos prácticos, el plantador de iglesias, que en este caso es el apóstol Pablo, estuvo 18 meses en Corinto, una ciudad cosmopolita. Corinto, una ciudad en la cual, imagínense, una ciudad portuaria como Coquimbo o Valparaíso. Donde hay carrete toda la noche, donde además de eso es una ciudad que se está enriqueciendo rápidamente. ¿Por qué? Porque Grecia, una extensión grande de tierra justo en Corinto, que es un pequeño cogotito ahí en la península del Peloponeso, y ahí ellos crearon el poder cruzar barcos a pie
en carretas. El día de hoy hay lo que se llama el Canal de Corinto, ¿ya? Pero antiguamente subían las barcazas, los barcos, en carretas y tenían que caminar porque la parte más angosta de Corinto medía 8 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Subía, porque si no había que dar toda la vuelta a la península y eso era pérdida de dinero y también muchas veces pérdida de barcos. Entonces, ¿qué hacían los corintianos? ¿Qué es lo que ellos hacían? Cruzaban, así que por lo tanto, mientras cruzaban los barcos, ¿a dónde se iban a carretear los marinos? A Corinto. Y era tanto lo que se vivía allá en Corinto, porque si ustedes piensan que había si ustedes piensan que hoy en el mundo nosotros tenemos libertinaje en términos de sexualidad, no conocimos Corinto. Porque incluso había un sinónimo en aquella época para decir inmoralidad sexual. Y la palabra para decir inmoralidad sexual era corintizar, o decirle a la gente que era corintiano, ¿cierto? Esto no tiene nada que ver con el equipo de Corinthians de Brasil, ya, por favor. Y las personas le decían, oye, tú andas corintiando. Era el insulto, porque andaba, ¿cierto?, metido en su pecado. Y resulta que en esta ciudad cosmopolita, donde la gente está llegando gente de muchos lugares, así que tú te ibas a encontrar de repente en la iglesia chilenos, colombianos, venezolanos, peruanos, bolivianos, en la iglesia de Corinto, porque iba a haber de todo. Y muchos de ellos habían conocido inicialmente, ¿cierto?, del Señor por medio de los judíos, porque muchos también habían sido prosélitos. Pero el apóstol Pablo, imagínense, llega a Corinto y ve todas estas cosas, adoración a otros dioses, ve toda esta promiscuidad en la ciudad, y el apóstol Pablo comienza a predicar el evangelio, y me van a creer que la gente se comienza a convertir. Y en 18 meses el apóstol Pablo le dice a la iglesia recién plantada: hermanos, buenas noches los pastores, me tengo que ir. ¿Cómo así? Después de 18 meses nosotros aquí en Oasis de Redención estuvimos llorando, ¿se acuerdan? Al tercer año, porque teníamos el proyecto inicial, ¿era cuánto? A 3 años. Y después tuvimos que pedir una prórroga de nuestro proyecto, 1 año más, después pedir una segunda prórroga del proyecto, porque no estábamos en condiciones de ser una iglesia organizada de acuerdo al estatuto, teniendo una cantidad de líderes formados, teniendo una buena cantidad de miembros y también teniendo, ¿cierto?, una cantidad económica para tener un pastor y sustentarlo. Y ahí estábamos, y después de 5 años hicimos la tremenda fiesta, celebramos, vino gente de Copiapó, vino uno de los apoyadores de Brasil, vino gente del sínodo, de los presbiterios. ¿Por qué? Para celebrar, porque en Antofagasta, después de casi 50 años, no había una iglesia presbiteriana de la IPCH. Así que fue fantástico. Pero hermanos, el apóstol Pablo se fue después de 18 meses. Después de 18 meses, y se fue. El día de hoy hay gente que dice, hay que plantar iglesias y hay que organizar iglesias después de 10 años. ¿Es heavy o no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos pensar en medio de esto? Y ahora yo creo que esta carta tiene que ver con los 18 meses. Si el apóstol Pablo se hubiese quedado 3 años, quizás la carta sería como la carta de Filipenses. Amados filipenses, qué bendición. Pero como Pablo se fue a los 18 meses, muchos hermanos crearon sus grupos, crearon sus divisiones, crearon sus cosas. ¿Y qué ocurrió? El mundo entró en la iglesia. Es increíble que incluso el apóstol Pablo va a decir en un momento que hay una persona que sabía que su mamá había muerto y su papá había contraído nupcias de nuevo, y que uno de sus hijos fue y se metió con la esposa nueva, y el apóstol Pablo, muy molesto, ¿cómo es posible que esto ocurra? Les dice que ni siquiera ocurre esto en el mundo. O sea, las cosas que estaban ocurriendo dentro de la iglesia, el pecado que había dentro de la iglesia era tremendo, y obviamente esto iba a traer división, ¿ya?, que no es parte de la iglesia cristiana, iba a traer disensión dentro de la iglesia. Y hermanos queridos, miren lo que dice
el apóstol Pablo un poquitito acá. Versículo 10. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Hermanos, el mundo había entrado a la iglesia y la unidad que el apóstol Pablo había enseñado no había. Porque habían personas que tenían el don del liderazgo que en vez de utilizarlo para el don del liderazgo, miren lo que dicen, sino que perfectamente deben estar unidos en un mismo sentir. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pedro, y los más espirituales, yo soy de Cristo. Así estaba la iglesia. La iglesia, después de un tiempo de ser plantada, tenía divisiones, tenía equipos diferentes. Habían personas que en vez de usar la gracia de Dios para unir la iglesia, la estaban dividiendo. Estaban trayendo quizás chismes, estaban quizás pelambres, estaban hablando mal del liderazgo, estaban hablando mal de las personas que estaban en ese lugar. Ahora, esto no ocurre en Oasis de Redención. Ya nosotros estamos aquí, pero estas cosas no ocurren en Oasis de Redención. Aquí nadie habla mal del pastor, ¿cierto? Aquí nadie habla mal de los presbíteros, aquí nadie habla mal de los diáconos. ¿Eso ocurre en dónde? En Corinto, en la iglesia de Corinto. Así es que si por casualidad alguna cosita nos llega con razón, en relación a esto, ahí lo podemos tomar. Pero nosotros no somos como los corintianos. Pero al mismo tiempo, no solamente hay este tipo de divisiones, hay también pecado dentro de la iglesia. Hermano, cuando hay pecado dentro de la iglesia no crece. Algunas personas ya me cuestionaron el por qué no estamos creciendo como iglesia. Y la respuesta es que algunos de ustedes están dando es que el pastor tiene una visión distinta. Es que el pastor y el consistorio quizás están haciendo las cosas como no corresponden. Hermanos, déjenme decirle algo. Si una iglesia no crece, ¿sabes por qué no crece la iglesia? Porque muchas veces hay pecado no confesado dentro de la iglesia. Y la iglesia se transforma en un lugar del mundo, donde los hijos viven como si fueran hijos de personas del mundo. Los padres crían a sus hijos como si fuesen hijos del mundo, donde padres no guían, no orientan a sus hijos a leer la Biblia, a orar, a meditar en la palabra del Señor. Hijos que no obedecen a sus padres, que viven en completa rebeldía, que no están dentro de Él. Y vamos a encontrar en la iglesia no solamente este tipo de pecado, vamos a encontrar a esposas que no se someten a la autoridad bíblica del esposo. No vemos, ¿cierto?, en la iglesia maridos que amen profundamente a sus esposas como lo hacen. No encontramos muchas veces a siervos de Dios que se sometan a la palabra del Señor como estamos viendo. Vamos a encontrar en nuestra iglesia que posiblemente hay personas que abiertamente ven pornografía y que no tienen ningún problema en vivir en esa dirección. Hay personas que quizás están viviendo en inmoralidad sexual y vamos a encontrar quizás fornicación y adulterio adentro de la iglesia. Queridos hermanos, la razón por la cual muchas veces la iglesia no crece no es por la que muchas veces nosotros estamos pensando. Y la iglesia de Corinto muestra un ejemplo claro y concreto de la paradoja de la cruz. Y lo que el día de hoy quiero yo hablarles a ustedes es justamente esto que el apóstol Pablo nos acaba de hablar en este maravilloso texto. El mensaje de la cruz es ciertamente locura para los que se pierden. El gran problema es que nosotros pensamos que estamos hablando de una salvación personal. Vamos a caminar en esta dirección, vamos a estar hablando un poquitito sobre esas cosas. Pero en términos generales quiero que ustedes entiendan que nosotros como iglesias tenemos que vivir
la locura, la paradoja de la cruz, como es para aquellas personas que se pierden. Les hablaba yo que ya desde la semana pasada y desde las últimas semanas, cómo la muerte y la resurrección se ha transformado en un vocabulario cliché. Y es posible que ya dentro de nuestro vocabulario, nosotros cuando hablamos de Jesús, sabemos que hablamos de muerte y resurrección. El gran problema es que nos hemos acostumbrado tanto a hablar de la muerte de Jesús, a hablar que ahora en Semana Santa muchos, ¿cierto?, tienen la tradición de ver películas de Semana Santa. Ya el Marco debe estarse preparando para ver Jesús de Nazaret, ¿cierto? Por 50ª vez, ese soy yo. O películas de ¿cómo se llama?, de Semana Santa, de Jesús. Hay algunos que son más pecadores, ven El Señor de los Anillos, ¿cierto? O que ven Harry Potter. Yo no soy de esos, por favor, alejen a ese grupo de personas. A mí me gusta ver Jesús de Nazaret. Nunca lo veo, siempre veo un pedacito, esperando que TVN lo ponga en un horario más o menos que podamos ver. El gran problema es que nos acostumbramos a hablar de la muerte y de la resurrección. Y nos acostumbramos tanto que cuando hablamos de cruz, que cuando hablamos de resurrección, que cuando hablamos de misión, son palabras triviales para nuestro vocabulario. Y es tan común que sí, la muerte de Jesús, la resurrección, qué sé yo. Y el gran problema, y lo que nosotros necesitamos, y el apóstol Pablo, me van a dar un segundito. Disculpen, queridos, interrumpir el sermón de esta manera. Eso para que reflexionen en esa primera parte. Ya, no le voy a echar la culpa a nadie, es mía, no. Mi corazón me dice, échale la culpa a la Zoe, échale la culpa a la Zoe. No, no es culpa de la Zoe, la culpa es mía. Entonces, nos acostumbramos a la cruz, a la resurrección y a la misión. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es mostrarnos la tremenda relevancia que tiene de volver a hablar de esto. Nosotros, hermanos, el gran problema cuando el mundo se mete en pequeñas fisuras que tú y yo no nos damos cuenta. Y una de esas fisuras es que la vida está llena de pequeñas cosas sin sentido. En la cultura secularizada, en la cultura individualista, en la cultura consumista, lo importante se lleva el consumo. ¿Qué es lo importante? El último celular. ¿Qué es lo importante? El último computador. Y las cosas importantes que deberían ser importantes no se reflexionan y por lo tanto no producen el asombro. Hermanos, muerte, resurrección y misión debe producir un profundo asombro todos los días en nuestra existencia. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios? En los primeros capítulos está hablando justamente cómo la cruz no ha impactado profundamente a las personas y las personas no están asombradas por la cruz, no lo ven como una verdadera paradoja, no lo ven como una verdadera locura, por lo tanto pueden comportarse y pueden vivir como ellos quieran. Ya el apóstol Pablo, por ejemplo, en el libro de Romanos nos va a decir y nos cuenta la narrativa de la Biblia siempre desde un comienzo contando, ¿cierto?, cómo nosotros podemos vivir por medio de la muerte y de la resurrección a través, ¿cierto?, de esta conversación, a través de este discurso, a través de estos debates personales que el apóstol Pablo está teniendo.
Pero hermanos, al igual que muchas de las personas a las cuales el apóstol Pablo está hablando, la muerte y la resurrección no cobran una real importancia. Pregúntate a ti, ¿cuál es el asombro de la cruz? Pregúntate, ¿cuál es el asombro de la cruz? Y el gran problema es que sin darnos cuenta, el asombro de la cruz también se reduce evangélicamente, ¿cuándo? La Santa Cena. Nosotros, ¿cuál es el culto más importante del mes? Si yo les pregunto, ¿cuál es el culto más importante del mes? Quizás puedes pensar en tu corazón los cultos de Santa Cena. Quizás en ese momento ese culto es más importante. No, ese culto no es más importante. En ese culto nosotros participamos de la cena. Todos los cultos son importantes, porque en todos los cultos el Señor se revela, nos muestra, nos habla por medio de su palabra. Entonces, si los cultos de Santa Cena son los más importantes y se celebra un mes, ¿cuándo sería la muerte y resurrección más importante? ¿Una vez al mes o 2 veces al mes? ¿Y los otros domingos? ¿Qué pasa con la muerte y la resurrección? No es tan importante. Mentalmente no digo que nosotros lo hablemos. ¿Por qué? Porque en ese día es el día que yo vengo y de verdad me confieso para participar muy bien de la cena. ¿No es un engaño acaso? ¿No es un engaño acaso ese de confiarte, de que tienes que estar bien, de que tenemos que estar bien para participar de la cena? ¿No es acaso que debemos estar bien por medio de la cruz y resurrección todos los días de nuestra existencia, a cada minuto, a cada momento? ¿Te das cuenta cómo la cultura nos seduce y va quitando la muerte y la resurrección como elementos principales de nuestro cotidiano de todos los días? ¿Quién de ustedes el día de hoy vino pensando, hoy voy a dar culto al Señor porque estoy aquí gracias a su muerte y su resurrección? No lo hacemos, porque está muy, muy manoseado, está muy, muy cotidiano. Por lo tanto, queridos, el apóstol Pablo, en esto que yo les estoy mostrando, que la sabiduría del mundo, dice él, se equivoca. La sabiduría del mundo no es a partir de las riquezas de Dios, no es esto. Entonces, por lo tanto, mi oración en este minuto, mi oración en este momento, es que seamos capaces de dedicar un poco más de plenitud, un poco más de comprender la profundidad de toda la riqueza del Señor para vivir plenamente, ¿qué cosa? La obra de la muerte y de la cruz, que muchas veces ha sido reducido en este espacio. Todos ustedes ya habrán escuchado un sermón mío o 2 sermones míos, ¿cierto? En 1 Corintios capítulo 15, o habrán escuchado al hermano Juan predicando también en 1 Corintios capítulo 15. Ese sermón también está ahí anotadito, yo lo tengo guardado. De 1 Corintios 15, ¿por qué? Porque es el capítulo en el cual el Señor habla, ¿cierto?, de la muerte y sobre todo de la resurrección. Pero tenemos que, al igual que el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 15, porque él abre con esta paradoja hablando de la muerte y la resurrección y termina en el capítulo 15 exactamente de la misma manera. ¿Y eso qué significa? Eso significa que la muerte y la resurrección es central en el Evangelio. Y no solamente central en la buena noticia del Evangelio, la muerte y la resurrección es central para toda la historia de la redención, para toda la narrativa bíblica. Y si es central para la historia de la redención, y si es central para la narrativa bíblica, debe ser central también para nosotros. Debe ser central también para nosotros. Entonces, queridos, esta es la obra por la cual nosotros tenemos salvación. Estos son los eventos centrales de la buena noticia del Evangelio y que son de profunda importancia. El gran tema es que muchas veces nosotros no lo estudiamos o no lo pensamos y no lo percibimos. ¿Por qué?
Porque cuando hablamos de cruz y resurrección, tenemos una lectura de teología sistemática. Vamos a hablar, ¿cierto?, de la obra de Cristo. Y ahí vamos a Lou Berkhoff, vamos, ¿cierto?, a los que les gusta Wayne Grudem. Y hablando de Wayne Grudem, te voy a dar un datito. Si tú por ahí tienes la teología sistemática de Wayne Grudem, te vas a llevar una sorpresa. Porque en la teología sistemática de Wayne Grudem, él utiliza así un fajo de texto para hablar acerca de la autoridad del hombre sobre la mujer y la autoridad del hombre sobre la iglesia. Pero así un pichintún para hablar acerca de la muerte y la resurrección. Yo te pregunto, este es un dato que nos regaló Michael Gohin, porque dijo, se encontró con Wayne Grudem y le hizo la pregunta, que ¿por qué? ¿Por qué en su teología sistemática? Imagínense, en una iglesia, esto fue en Phoenix, se lo contó hace como 3 años atrás. Dice Michael Gohin que se encontró con Wayne Grudem en una de las iglesias y el pastor estaba predicando ahí y Wayne Grudem se encontraba ahí en la iglesia en Phoenix y ustedes saben que entre pastores ahí, cabezones, comienzan a conversar. Salió el tema de la teología sistemática y la pregunta era, ¿por qué le había dedicado tanto tiempo a hablar acerca de la autoridad del hombre sobre la mujer y tan poco espacio para, acerca de hablar de la cruz y de la resurrección? Gohin no quiso terminar la conversa, simplemente que hizo la pregunta. ¿Qué significa esto, queridos? Incluso dentro del espacio de la erudición, no solamente dentro del espacio de la iglesia, dentro de la misma erudición, la muerte y la resurrección de Jesús no es algo que sea tan fundamental para poder trabajarlo y darle todo el espacio necesario. Al mismo tiempo, no solamente la muerte y la resurrección tienen este espacio por medio de la teología sistemática. La muerte y la resurrección es también el caballito de batalla para salir a evangelizar. La muerte y la resurrección está, ¿cierto? No sé si ustedes conocen las 4 leyes espirituales, ¿cierto? O los elementos. La muerte y la resurrección está ahí, en ese principio. Pero a lo largo del discipulado, a lo largo de la historia, a lo largo de la vida cristiana, la muerte y la resurrección no es parte. ¿Por qué? Porque la muerte y la resurrección ha sido llevada a ese rincón donde yo necesito usarlo para que la persona reconozca a Jesucristo como su Salvador personal y se arrepienta. Pero, y se acabó. Y después la muerte y la resurrección no tienen ningún tipo de validez en la vida de la persona. Por lo tanto, podemos decir que en todos los sentidos, hablar de la cruz, hablar de la muerte y de la resurrección es un aspecto descuidado dentro de nuestras vidas. Por lo tanto, queridos, nosotros necesitamos profundizar, reflexionar lo que nosotros estamos viviendo, ¿ya? Cómo la cruz y la resurrección muchas veces nosotros las podemos individualizar o personalizar únicamente en nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos a ver, ¿cierto?, a Dios como un Dios santo. Y si yo peco ¿contra quién? Peco contra un Dios santo. Y por lo tanto necesito arrepentirme como pecador individual, porque Jesús, ¿cierto?, ha tomado mi pecado individual y lo ha llevado a la cruz. Obvio que esto es real. Obvio que esto es verdadero, pero cuando esto no es parte de la totalidad de mi existencia, se pierde la profundidad de aquello que la cruz está haciendo. Por lo tanto, tenemos mucho que seguir aprendiendo. Hermanos, hermanas, algo tan simple como una pequeña dica. Cuando nosotros tenemos un momento, recuerden las palabras de Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Él... ¿Qué es eso? Eso es pensar en la cruz y en la resurrección. Cuando tú estás en una discusión con un amigo, un vecino, un pariente, con tu esposa o con tu marido, muchas veces lo que aparece ahí es el individuo, es el yo, es el ego pronunciándose.
Es necesario que yo vaya a la cruz con Jesús. Y que una vez cuando yo voy a la cruz, Él me resucita. Y cuando Él me resucita, su obra transformadora aparece. Hermanos, estoy hablando de que la muerte y la resurrección se vive en lo cotidiano, en todas aquellas cosas que nosotros podemos estar viviendo. Por lo tanto, necesitamos avanzar y crecer en esto. Entonces, en primer lugar, espero que tengamos claro, la cruz y la resurrección han sido, ¿cierto?, ultrajadas, han sido abandonadas. Primero, el mundo, para el mundo no tiene absolutamente nada que ver, es una locura. Pero también lo que estoy hablando aquí en primer lugar es que la cruz y la resurrección también han sido abandonadas en nuestras filas. También han sido abandonadas, ¿por qué? Porque no le hemos dado el lugar que la cruz se merece. La cruz y la resurrección se merecen la centralidad de nuestras vidas. Y no solamente como individuos, sino que también la centralidad de nuestra predicación. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. La centralidad de nuestras familias, la centralidad de nuestra iglesia, la centralidad de todo lo que estamos haciendo como comunidad. Debemos dejar de ver la cruz y la resurrección únicamente como el instrumento de salvación individual. Debemos dejar de ver la cruz y la resurrección como un evento meramente individual. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos recuperar la muerte, la resurrección de Jesús, no solamente como la fuente de la salvación de tu vida y que por eso llegaste a la iglesia. Necesitamos recuperarla como el lugar donde comienza la renovación y la nueva creación, donde comienzan los nuevos cielos y la nueva tierra. Esos cielos nuevos y esa tierra nueva que Dios ha prometido para aquellos que estén con Él. Por lo tanto, en segundo lugar, renunciamos, ¿cierto?, en medio de estas circunstancias a vivir la muerte y la resurrección como el mundo la está viviendo. ¿Y qué es lo que hacemos? En segundo lugar, abandonamos el individualismo, abandonamos, ¿cierto?, esta visión de consumo y vivimos la muerte y la resurrección como la fuente que nos permite vivir la renovación de toda la creación. Hermanos, cuando tú crías a tus hijos en función de esta verdad, tú te das cuenta que no simplemente estás criando a tus hijos como una persona para que sea profesional. ¿Qué es lo que ha hecho la cultura? La cultura nos ha transformado, porque al transformarnos únicamente como pequeños individuos, quiero que mi hijo sea profesional. O, aquí en Antofagasta se viven las dos cosas muy fuertes. En un sector es quiero que mi hijo sea profesional. Pero en otro sector es quiero que mi hijo tenga un buen trabajo, quiero que mi hijo tenga un buen lugar. No importa si no tiene mucha educación, pero un buen trabajo en una minera, ¿cierto?, puede salvar todo este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que hacen las personas? Hacen un tremendo esfuerzo, aquellos, ¿cierto?, que su hijo no quiere ir a la universidad, hacen tremendos esfuerzos para que vayan a aprender a manejar máquinas. Ustedes ya saben, hay un montón de chiquillos que a los 15, 16 años, los papás le están pagando aprendizaje en maquinarias, en un montón de cosas. ¿Para qué? Para que cuando salga de cuarto medio tenga este sustento y pueda ingresar a alguna empresa y pueda... ¿Por qué? Porque los papás están pensando ¿en qué? En que su hijo tenga un buen pasar. Déjame decirte que si estás pensando así, la cultura te ha conquistado por medio del individualismo y por medio del consumo. ¿Cómo los padres cristianos debemos pensar? Obviamente que la educación es muy importante en medio de esto. Pero algo que yo he compartido los últimos 10 años. Si mi hijo tiene cualquier trabajo, ya sea como profesional, o ya sea como no profesional, o ya sea en cualquier cosa, quiero que mi hijo sea un instrumento de la transformación
de la sociedad en el lugar donde Dios lo está colocando. ¿Entienden? No dejarnos conquistar, no dejarnos engañar por esto. Tú y yo tenemos que ser instrumentos de transformación en el lugar donde estamos. Mi querido hermano, cuando tú estás trabajando ahí, tienes que ser el mejor en lo que haces. Cuando tú estás trabajando en una cuestión manual, tienes que ser el mejor en lo que haces. No por el beneficio económico, no porque vas a ser una persona, un buen funcionario, porque vas a ganar, ¿cierto?, el diploma de mejor funcionario del mes, como McDonald's, o no sé, o en los supermercados, mejor funcionario del mes. Sí, es bueno que te puedan escoger como mejor funcionario, pero si no, como un instrumento de transformación. Si eres algún trabajador en cualquier esfera, si eres funcionario público, si trabajas en el área de la salud, si trabajas en una minera, tu trabajo es el medio por el cual Dios te ha dado, no solamente para salvarte individualmente y darte bendición porque te salvó. Si tú piensas que el trabajo que tú tienes es lo que Dios te dio porque te salvó, estás completamente equivocado y la cultura te ha robado la profundidad de la cruz y la resurrección. Jesucristo, el Dios encarnado, quiere que tú mueras todos los días en tu familia, quiere que mueras todos los días en tu trabajo, quiere que mueras todos los días en el espacio donde tú te encuentras, porque cuando tú mueres en el trabajo, cuando tú mueres en la familia, cuando tú mueres en cada espacio, en cada lugar en los cuales Dios te ha colocado, Él te va a resucitar juntamente con Él, porque cuando Él resucita, tú resucitas con Él y eres un mejor padre, eres una mejor esposa, eres un mejor marido, eres un mejor trabajador, porque Él te resucitó y ahora eres una nueva humanidad, un nuevo instrumento de transformación para el lugar donde estás. Muchos de nosotros hemos estado en momentos sin trabajo. Y hermanos, yo fui despedido varias veces por ser flojo y vagabundo. Cuando estaba en tercero y cuarto medio, vivía en Temuco y me iba de vacaciones a La Serena. Un amigo de mi papá me encontró un trabajo de tarjetero. ¿Ya? ¿Ustedes saben cuál es el tarjetero? El que pasa la micro, viene la micro y pone la tarjeta. ¿Qué mejor trabajo para alguien que está en la enseñanza media y se va a ganar unas luquitas ahí? Y resulta que el primer día llegué a las 11 de la mañana porque había llegado temprano ahí al ¿cómo se llama? No sé, garitas, no sé cómo se llaman esos lugares. Y te pasan un reloj. Un reloj te lo pasan y uno anda con la cuestión de cueros. Y ese día trabajé, la última micro pasó a las 11:30 de la noche. Así que me llevé mi caja tarjetera a la casa. Así es que ese día no dormí nada. ¿Por qué? Pensando, no me voy a quedar dormido, no me voy a quedar dormido. Y ahí estaba 5 para las 7 de la mañana, me pasó a buscar una micro ahí, no me acuerdo. Segundo día, vamos de nuevo, vamos con todo. Suena el celular a las 9. Me habían estado llamando toda la mañana, desde las 7 creo yo, para que estuviera en la carita, me quedé dormido. Lloré la carta. Les pedí perdón, les dije, por favor, no se va a volver a repetir. Tercer día de trabajo. Ahí fui, tercer día, 8:30 de la mañana, reloj, celular, no me acuerdo si era celular, no me acuerdo cómo me encontraron, pero sé que llegué a las 9 de la mañana nuevamente a trabajar. Me despidieron. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nos despiden de los trabajos. Con razón. Muchas veces nos despiden de los trabajos con razón, porque no hacemos bien la pega, porque somos irresponsables, porque no cumplimos y sobre todo, por ejemplo, aquí en este espacio, en el mundo en el que estamos viviendo, siempre hay alguien que te está mirando si te estás equivocando. Pero hermanos,
Nosotros tenemos que ser un instrumento de gracia y de transformación en el lugar donde nosotros estamos. Ser el mejor trabajador, ser el mejor funcionario. Yo ahora lo cuento con pena, era joven, qué sé yo, y después yo recuerdo que le conté y tenía este problema. Y después de ese verano me fui a un campamento de la iglesia allá en Temuco, y conocí a un pastor ancianito, tenía como 95 años. Se llamaba Jorge Black. En esa época yo vivía en Temuco y este pastor vivía en Copiapó. Todavía ni siquiera había ido a Copiapó. Y llego con Jorge Black y le pregunto al ancianito, y me acerco, yo ya era cristiano. Este es el tema, porque yo ya era cristiano. Y le pregunto, Pastor Jorge, tengo un tremendo problema. ¿Podemos conversar? Sí, hijo, me dice. Vamos a una sillita, nos sentamos. Le digo, pastor, he tenido 3 trabajos. Y en los 3 trabajos me han despedido porque me quedo dormido. ¿Qué puedo hacer para mejorar en esto? Y le dije, me he acostado a las 8 de la noche, he hecho todo lo posible, pero me quedo dormido. Y el pastor Jorge me dijo lo siguiente: José, vas a tener ese problema toda tu vida. Por lo tanto, vas a tener que buscar la manera de lidiar con eso toda tu existencia. Si a esta edad, ya que estás adulto, te quedas dormido, tú vas a tener que tener autodisciplina y vas a tener que formarte en todo aquello que no te formaste anteriormente. Pero vas a tener ese problema toda tu vida. Por lo tanto, y esto es lo que yo les quiero decir, Jorge Black me dijo, pero todos los días podemos morir en Cristo, porque en Cristo hay victoria. Por lo tanto, queridos, si nosotros no somos la persona que nos agrada, en Cristo hay victoria. En Cristo hay victoria. Cristo te puede ayudar a hacer lo que tú nunca serás, lo que tú tienes en tu cabeza. Señor, tengo este problema, tengo este pecado que no puedo abandonar. La muerte y la resurrección son fundamentales para mostrarnos. Hermanos, yo creo que fue simplemente obra de Dios, porque después, cuando un par de años después mentalicé esto, nunca más volví a tener el problema de no poder levantarme temprano. Yo hace más de 30 años, sí, no sé, o 20, 25 años, que nunca más volví a tener el problema de quedarme dormido o levantarme temprano. No es una dificultad. Mi esposa me dice que ya parezco viejo porque me levanto primero, me despierto primero. Pero fundamentalmente, lo que estoy tratando de decirte es lo siguiente: el Señor te quiere utilizar no únicamente para entregarte la salvación individual, sino más bien, como dijo el doctor René Padilla, que con la muerte y la resurrección se da inicio a la renovación de la creación, donde los cielos y la nueva tierra serán mostrados por medio de la gracia de Dios. Porque tú y yo, como discípulos de Él, como lo hablamos la semana pasada, nos estamos anticipando. Número 2, entonces, la muerte y la resurrección es el lugar donde comienza la renovación. La transformación de todas las cosas. Eres una nueva criatura, no solamente para tener salvación individual. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en 1 Corintios capítulo 1, queridos. El apóstol Pablo está diciendo, el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Y es poder de Dios para qué? ¿Para tener un mejor trabajo? ¿Para tener más lucas? ¿Es poder de Dios para qué? ¿Para que tú seas, cierto, una persona que sea bien vista? No, es poder de Dios para transformación del lugar en el cual Dios te ha creado. Así que, por lo tanto, la paradoja de la cruz, en primer lugar, nosotros tenemos que estar conscientes de ellos. En segundo lugar, la paradoja de la cruz se vence teniendo conciencia de que la muerte y la resurrección es la fuente del inicio de la renovación, de la restauración de todas las cosas.
Algunas cosas que son importantes en este sentido. Pablo, cuando habla aquí en primera de Corintios, que yo predico al Cristo crucificado porque es una piedra de tropiezo, no está hablando como algo meramente dentro de la vida de las personas, sino como muchas veces nosotros, sin pensar en esto, nosotros somos una piedra de tropiezo, no para un hermano, no para una hermanita. La muerte y la resurrección, en tercer lugar, te ayuda a recordar que eres parte de una comunidad. La muerte y la resurrección te ayuda a pensar que eres parte de la comunidad. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús muere, la salvación no es únicamente, cierto, para salvar por medio de los pecados, sino que también es para destruir las estructuras del mal que están dentro de la sociedad. Dios quiere utilizar la muerte y la resurrección para destruir las estructuras del mal dentro de la sociedad. ¿Y cómo nosotros podemos ser instrumentos de Dios para poder destruir las estructuras del mal en el lugar donde nosotros estamos viviendo? Primero, como lo veíamos en primer lugar, que el Señor Jesús no solamente quiere salvarte de la culpa del pecado, sino también del poder del pecado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la cruz como una herramienta, como un instrumento comunitario, Dios no solamente me está salvando a mí, Dios también está salvando a toda mi comunidad, a toda mi iglesia. Cuando vemos la cruz y la resurrección de una manera comunitaria, comprendo y entiendo que Dios está invitando a otras personas dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestra comunidad, no solamente para que sean impactados y puedan llegar a la cruz, sino que también para que ellos puedan ser instrumentos de cambio y transformación dentro de las estructuras del mal en la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo Dios te está salvando? ¿Cómo Dios te está transformando? ¿Y cómo Dios está transformando tu familia? ¿Cómo Dios está transformando la iglesia Oasis de Redención por medio de tu salvación? ¿Cómo Dios está transformando la ciudad por medio de la salvación que Él te ha ofrecido? ¿Cómo Dios lo está haciendo? ¿O nos estamos quedando solamente con esta salvación individual y canto al Señor porque yo era tan pecador, tan profundamente pecador que el Señor me salvó? Sí, eso es verdad. Tú y yo fuimos salvados por el Señor. Tú y yo fuimos salvados de nuestro propio pecado. Pero el Señor, en tercer lugar, no solamente te salvó como individuo, sino que también te salvó para que tú fueses un instrumento dentro de las estructuras del mal en la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Están atentos a las noticias de nuestra ciudad, ¿cierto? Están atentos a lo que está pasando, leen el diario, ven las noticias, Antofagasta TV o el Mercurio de Antofagasta o el diario. ¿Cómo está tu conocimiento de lo que está ocurriendo en tu ciudad, en el lugar donde yo estaba colocado? Hermanos, a veces nosotros vivimos no porque la sociedad nos expulsó y nos arrinconó en este rinconcito, sino más bien vivimos como personas autómatas que vivimos en este espacio donde lo que ocurre en la ciudad no me interesa. Hace algunas semanas atrás falleció una profesora. Una profesora se quitó la vida porque durante el año 2023 esta profesora, y no solamente durante el año, sufrió bullying. ¿Saben lo que ocurrió? Esta profesora hizo las denuncias que tenía que hacer. Esta profesora hizo las denuncias. Y cuando esta profesora hizo las denuncias, denunció ataques, denunció bullying, ¿sabes cuál fue el resultado de lo que ella recibió? El resultado fue que de las 40 horas que ella tenía como profesora,
le bajaron a 15 horas. ¿Cómo puedes tú cuidar de tu salud si estás en depresión? ¿Cómo puedes tú cuidar de tu vida, de tu existencia, si te bajan el sueldo? Hermano, eso solamente ocurre porque hay estructuras del mal en los lugares que deberían ser un instrumento de gracia y de bendición para nuestra ciudad. Y nosotros somos instrumentos de Dios. Por lo tanto, si alguno de ustedes me dice: pastor, el día lunes yo voy a estar ahí con algunos profesores, manifestándome porque yo creo que la ley para los profesores tiene que cambiar y yo voy a estar pacíficamente manifestando. Gloria a Dios, gloria a Dios. Obviamente ustedes tienen que tener siempre sus resguardos en medio de todo esto, porque siempre hay obviamente aprovechamientos políticos y uno no tiene que ser un bebé y no entender. Pero aunque hayan aprovechamientos políticos, eso no nos quita la responsabilidad de ser un instrumento en nuestra ciudad. Por lo tanto, no importa si tú estás en el área pública o en el área privada, no importa si tienes trabajo o no tienes trabajo, Dios quiere usarte. ¿Y saben cómo Dios quiere usarte? Cuando tú eres un apoderado y tú ves una injusticia que está ocurriendo con algún profesor, o ves una injusticia que está ocurriendo con un niño. Hermanos, nosotros no podemos callar las injusticias. Dios te ha colocado como un instrumento de gracia, de bendición y de misericordia en el lugar donde Dios te ha puesto. Pero ¿qué es lo que ha hecho nuestra sociedad? Nos ha consumido por medio de la vida de consumo y el individualismo en el cual lo que importa soy yo, lo que importa es lo que yo estoy haciendo. El día de hoy yo tengo a mis hijos y le estamos haciendo una educación diferente con mi esposa, porque intentar muchas veces transformar algunas cosas dentro de las estructuras es muy complejo y muchas veces no te queda otra opción que salir para buscar otras maneras diferentes de poder hacerlo. Tercer lugar, Dios quiere usarte a ti. Aquí en esta ciudad, aquí en este país. Yo no sé, no sé si lo he dicho, pero si alguno de ustedes tiene vocación política, es la oportunidad para que Dios forme buenos discípulos y estos buenos discípulos sean un instrumento de Dios donde están. Dios quiere utilizarte quizás como, como un líder, como una persona en medio donde tú estás haciendo todas las cosas que Dios quiere que tú hagas. ¿Cómo? Lo mismo que haces ahora, pero pensando no solamente en ti, sino que pensando en el prójimo. Tercero, les dije que nosotros, ¿cierto?, podemos abandonar el mundo en el cual nosotros vivimos de esta manera, renunciando a la paradoja, ¿cierto?, de que nosotros podemos ser un instrumento de Dios para transformar las estructuras del mal violentas y que perjudican a todas las personas dentro de la sociedad. Eres un instrumento de Dios en el lugar donde Dios te ha colocado. Y por lo tanto, queridos, en medio de este espacio, les hablaba yo acerca de cómo Dios quiere transformar nuestra iglesia. Pero en primer lugar, el Señor quiere que nosotros podamos renunciar, ¿cierto?, a este estilo de vida, siendo una nueva creación, siendo la iglesia que Dios quiere que seamos. Cuarto punto, y con esto termino. El Señor quiere usarte. El Señor quiere usarte también aquí en la iglesia. Pero la paradoja de la cruz y la paradoja de la resurrección nos lleva a mirar nuestro propio pecado. Dios no usa instrumentos sucios. El Señor no usa instrumentos sucios. Y la muerte y la resurrección nos llevan todos los días a tener una vida de confesión y de arrepentimiento. Dios no usa instrumentos sucios. Y hermanos,
una de las cosas de las cuales nosotros tenemos que renunciar como cuerpo es primero a nuestra propia autonomía. Decir la vida cristiana la vivo yo a mi manera y a mi punto. Dios te ha dado dones para servirlos aquí en la iglesia, y cuando tú no usas los dones que Dios te dio y tú estás tratando de averiguar, no, sí, por acá, y estás años sin servir al Señor como Él quiere, hermano, déjame decirte, si Dios te dio dones y no los usas para Él, estás pecando, porque Dios te dio esos dones para amarlo en primer lugar a Él, pero para servir al prójimo aquí en la iglesia, en primera instancia. En segundo lugar, debemos renunciar a nuestra propia inmoralidad. Hermanos, en el nombre de Jesús, si tú no estás viviendo como soltero, como soltera, la pureza a la cual el Señor te llamó, no va a haber gracia y bendición en tu vida. Y no solamente en tu vida, no serás un instrumento de transformación en el lugar donde... ¿Se dan cuenta que muchas veces pensamos únicamente en mi pecado individual? Pero no solamente va a afectarte a ti, es que no serás usado. Muchas veces tenemos tantos proyectos lindos, hermosos, que quiero tener esto, que quiero ayudar a esto otro, que quiero ayudar aquí, y de repente vienen las tormentas de problemas, vienen el montón de cosas. Es porque estamos viviendo en pecado. Y no solamente a veces el pecado es la inmoralidad sexual, fornicación, adulterio, pornografía. A veces nosotros somos el peor hijo que puede haber. A veces somos el peor marido que puede haber. A veces somos o eres la peor esposa que puede haber. Pero déjame invitarte, la cruz y la resurrección te recuerda y nos recuerda que lo que estamos viviendo es una locura para el mundo, pero que es poder de Dios para todo aquel. Y de esa manera, que tú puedas decir: predico a Cristo, vivo a Cristo, predico su muerte, predico su resurrección. No estoy viviendo según la sabiduría del mundo, vivo de acuerdo al poder de la gracia de Dios, porque el Señor me eligió a mí que soy necio, el Señor me eligió a mí que soy débil, el Señor me eligió a mí que soy pobre, el Señor me eligió a mí que fui la basura del mundo, para avergonzar con su muerte y resurrección la sabiduría del mundo. No te equivoques. Si estás pensando solo en tu vida, querido, a los niños que están presentes, pero a los adolescentes, deja de pensar tanto en lo que quieres hacer y comienza a pensar y dir al Señor: ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué quieres hacer de mí? Pero esa pregunta, querido adolescente, es también para mí y para cada uno de los miembros de nuestra iglesia. ¿Y sabes lo que el Señor te va a decir? Quiero que mueras. Porque cuando mueras, resucitarás juntamente conmigo. Señor, te alabamos y te damos gracias por tu amor y tu bondad. Y te pedimos, Señor, que tú mismo puedas día a día seguir transformando nuestras vidas y nuestra existencia. Señor, en primer lugar, para que podamos comprender que para el mundo la cruz es una torpeza, que para el mundo la cruz es algo horrible, Señor, que para el mundo, como lo hemos predicado y enseñado, quizás en el mundo romano, era la humillación más grande. En el mundo nadie quiere ser último. En el mundo nadie quiere estar en el piso limpiando. En el mundo, Señor, todos quieren avanzar para poder tener un mejor estilo de vida individual. Si bien es cierto que eso es bueno, no es malo, cuando lo colocamos como el centro de nuestra existencia, nuestras vidas comienzan a perder la riqueza del poder de la cruz. Yo te pido, Señor, por esta iglesia,
Que podamos entender, Señor, que no debemos vivir, Señor, olvidándonos de la cruz y la resurrección, como el mundo, como los paganos lo han hecho. En segundo, Señor, lugar, ayúdanos a recobrar, Señor, la verdadera identidad, Señor, en tu muerte y resurrección. Ayúdanos, Señor, a percibir, a ver y a entender que la muerte y la resurrección tendrá, Señor, una operación visible, avanzando, haciendo retroceder las tinieblas, Señor, para que la luz y el poder de Cristo avancen. En el nombre de Jesús, amén.